Bienvenidos a Lighthouse, que junto con la Caja de Pandora hoy tenemos a un entrevistado de lujo. Es el señor Manuel Galiana, que viene directamente de Madrid con un libro de color rojo porque habla de masones y sionistas en España. ¿Qué tal, Manuel? Pues muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo en Barcelona, ciudad a la que conozco muy bien, tanto por muchos viajes anteriores de trabajo, de negocios, como últimamente por presentaciones de libros. Muy bien, ¿esto del color rojo tiene alguna simbología? Pues te digo la verdad, el color fue propuesto por la editorial, no tuve nada que ver, le gustó, era un color llamativo. Otros libros míos son de colores más negros, grises, ¿verdad? Pero hay uno azul del rey, ¿no? Y luego hablaremos del nuevo que acaba de salir. Sí. Perfecto. Manuel, ¿qué aporta este libro nuevo sobre sionistas? Porque hay otros libros en España sobre lobby sionista en España. Y además este es como muy resumido, muy sintético. Yo ahí lo que he querido es intentar aclarar de forma sucinta los conceptos para mí tan trasnochados algunas veces y tergiversados. Por ejemplo, el fundamental es el semitismo y el antisemitismo. Las diferencias. Por ejemplo, el antisemitismo, porque sabemos, por ejemplo, que en algunos países europeos, sobre todo en Alemania y en Francia, pues está penalizado el ser antisemita. Cuando en realidad esto, como digo yo en la parte posterior del libro, en la contraportada, digo, ¿cómo es posible que los sionistas, los semitas, los sionistas hayan podido trastocar de tal manera las legislaciones de Alemania y Francia y a sus altos jueces como para lograr criminalizar la palabra antisemitismo, sin darse cuenta la gente de que descendientes del bíblico Sem son principalmente, en un 97%, las naciones árabes. Y los judíos son solamente un 3%. Claro, como no pueden conseguir ni ayer, ni hoy, ni mañana el que se penalice el antijudaísmo para aquellos que sean antijudaicos, igual que no se puede penalizar el ser tampoco anticatólico, vamos a penalizar esto. Pero a mí, por ejemplo, es que quiero decir, delante de cualquier abogado, de cualquier juez, señor mío, ¿sabe de usted la Biblia? ¿Sabe usted quién fue Sem? ¿Sabe que son sus descendientes? ¿Verdad? Pues mire, no son los judíos, porque eran parte de aquella porción de aquella parte del mundo, son un 2 o un 3%. Luego no insulte mi inteligencia para empezar. Y después, si quiere, hablamos de judaísmo y hablamos de sionismo. Y yo digo lo siguiente, para mí, sobre todo después de haber investigado para este libro, el judaísmo es únicamente una religión. ¿Y el sionismo qué es? Pues es otra cosa. Es algo político. Es más que político para mí. Por ejemplo, el sionismo político para mí es el sionismo del Estado de Israel, que es un Estado sionista, también es un Estado que fue legalmente constituido, pero a mi forma de verlo, conociendo la historia, inmoralmente constituido, que ha violentado a la mayor parte de los palestinos, los ha expulsado fuera de la nación en que vivían y que también les ha robado la mayor parte de sus tierras, incluso con respecto a los acuerdos de 1948. Ese es un tipo de sionismo, el político. Pero es que lo que rige el mundo, por encima de los políticos, de los medios de comunicación, de los juzgados, es otro tipo de sionismo. Es el sionismo capitalista mundial, que está representado sobre todo por una serie de nombres muy bien conocidos de judíos askenazis, como los Rothschild, los Rockefeller, Morgan, Warburg, Schiff, Stillman, de Inglaterra, judíos, bueno, sí, de Europa, no solamente de Europa, y que además tienen la coincidencia, la mayor parte de ellos, de ser judíos askenazis. Después hablaremos qué son los judíos askenazis por comparación con los judíos sefardíes. Claro, lo que la gente tiene que entender es que ese sionismo mundialista, que es el dueño de todo el dinero real, impreso o virtual que hay en el mundo, son estos grandes banqueros que a su vez controlan, directa o indirectamente por sociedades interpuestas,
pues al millón y pico de las mayores multinacionales del planeta. Y las industrias locales de todos los países pues son también a su vez lacayas o súbditas de estas multinacionales. Es decir, que con ese dinero controlan políticos, partidos, medios de comunicación, todo. Para dar una idea, los medios de comunicación, que es de lo más importante, porque claro, la gente en general, en Occidente sobre todo, vive lobotomizada. ¿Por qué? Prensa, radio, televisión. Pero si tienes en cuenta que todos estos, a su vez, dependen, y la gente no entiende muy bien el medio de cómo la prensa se nutre de noticias, dependen de las agencias de noticias que están por encima de los medios. Y hay una muy importante que es... Hay una de ellas concretamente, que es la agencia Reuters, que ya en 1895 estaba en manos sionistas, en manos de los Rothschild. Correcto. Quien paga manda, ¿no? Exactamente, quien paga manda. Pero claro, lo que tenemos que entender es que todo tipo de noticias que vemos, tanto las reales como las que pasan por fuerza mayor, como las programadas o como las creadas, la información y la presentación es distorsionada a propósito. ¿Por quién? Por la línea editorial del medio y finalmente por unos locutores o periodistas que lo que hacen es defender su puesto de trabajo y su sueldo mensual. La pincha, que se llama en Cuba. Exactamente. Correcto. Manuel, ¿qué opinas de lo que está pasando en Patagonia? Que parece ser que han habido unas compras de terrenos, ya se sabía un poco el plan Andina, todo este tema. Bueno, sí, esto lleva ya varios años llevándose a cabo. Ya incluso ha habido un artículo que ha corrido por internet estos días, un mail, que se toma como novedoso, pero que yo creo que es al menos del año 2000 o 2001, firmado por el mitológico Miguel Serrano, de Chile, en el que habla de que Argentina tendría pensado ya y negociado el ceder su parte de la Patagonia, que es más de 1 millón de kilómetros cuadrados, más del doble de la superficie de España, a Israel para montar allí un segundo asentamiento. Esta información es atrasada, que es posible que hubiera eso, que se vaya a llevar a cabo en un momento determinado. Lo que sí he visto muy recientemente, tampoco como hace solamente unas 6 semanas, es un vídeo de una televisión independiente chilena en la cual un senador chileno, personalmente y con 2 periodistas, uno de ellos Fernando Saley, está hablando el senador de que cómo es posible que el gobierno chileno esté permitiendo que cada año entre 8.000 y 9.000 mochileros israelíes, que son solamente soldados sin uniforme, disfrazados de excursionistas, exactamente, con mochilas, estén paseándose por la Patagonia chilena y levantando cartografía, mapas de lo que sería un futuro proyecto que podría ser un país de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en total, ¿no? Y cuyos terrenos principalmente están siendo comprados hace ya mucho tiempo pues por grandes multinacionales y por individuos americanos como Soros, Bill Gates y muchos otros, Benetton y mucha otra gente de este tipo, ¿no? Correcto, muy bien. Pues, ¿qué más? Últimamente Artur Mas ha estado por Israel. ¿Cómo ves estas movidas? Bueno, eso es una continuación de uno de los subcapítulos que tengo en el libro, ¿verdad? Por si la gente quiere ir a comprarlo, en la casa del libro está disponible. Ahí basado en varios... O si quieres antes cuéntanos cómo subdivides el libro, qué capítulos... Bien, pues mira, básicamente el libro, como digo, que está disponible en la casa del libro, lo subdivido en 3 apartados principales. Uno de ellos es porque inicialmente la idea la tuve hace no mucho, a principios de este año. Me acordé de un libro que leí hace varios años, que era el libro El lobby judío, y el lobby judío de Alfonso Torres Robles, editado en el año 2002 por la Esfera de los Libros. Es un libro, es un tocho así de gordo, que si yo tuviera que escribirlo basado en lo mismo, lo haría en 100 páginas o menos, porque repite muchos conceptos, ¿no? Pero es una hagiografía, una autoloa del judaísmo en España. El señor Alfonso Torres debe ser judío también. O sea, yo debo decir que en ser judío no veo ningún delito, ¿no? Porque lo entiendo únicamente como una práctica religiosa. Entonces, basado en eso, he actualizado en la mayor parte de los personajes que él lo describe como lobby judío.
Yo creo que alguno de ellos puede no ser judío o no de religión judía, pero sí, obviamente, para mí están dentro de unos clanes sionistas, por eso llamo los lobbies sionistas. Como digo, hablo de varios personajes. Aquí en la portada puedo ver a Jacobo Israel Garzón, con el que hace muchos años tuve una anécdota personal, como Mark Rich, recientemente fallecido, como John Juaristi, como Enrique Mújica, como Mario Conde, diversas personas. En la contraportada está este señor Adelson Sheldon, que es el señor este que quiere poner ese proyecto tan beneficioso para Madrid, para la ciudad del Alcorcón, como es levantar un gran centro de ludopatía y de prostitución, porque básicamente son los servicios que más se van a dar. Yo creo que no se va a dar ya esto. Bueno, pero dicho esto, también hay otros dos apartados hay un bloque de 4 subcapítulos que trataría con temas que tienen que ver con el judaísmo desde diversas perspectivas, aunque sean tradicionales, y otro de actualización. Los temas tradicionales son, por un lado, un pequeño artículo, basado en lo que ellos mismos dicen de sí mismos, los judíos, obviamente que es muy halagüeño para ellos. Otro es otro judío español, Joseph Pérez, que en su libro Los judíos españoles habla de un punto de vista un poco más imparcial, entiende que no se puede dar tanto jabón, ¿no? y quiere desmitificar algunos temas. Después hay un tema que seguramente puede ser, yo lo entiendo, el más hiriente para aquellos que son judíos o se consideran judíos, que es un artículo escrito en 2005 por el comisario Francisco Paradela, que falleció hace unos 4 o 5 años, me parece. Claro, este hombre escribe sobre los judíos porque era un gran investigador. Incluso llegó a escribir un par de libros, uno de ellos Los judeos, no me acuerdo el mismo del título, y el otro es el Talmud, Código Sagrado y Secreto. Este hombre fue un gran investigador y, de hecho, siendo comisario de policía, pues en su momento, por estar en esta línea de investigación y de publicación, pues fue destinado a Vascongadas como comisario, sabiendo el gobierno, como sabía que él estaba entre las preferencias, los primeros de la lista de ETA para ser eliminado, no tuvieron éxito. Entonces este hombre, claro, emite su artículo sobre los judíos, ve la historia desde un punto de vista de un católico tradicional, ¿no? y fundamentalista, y bueno, pues yo puedo estar de acuerdo con él en muchas de las cosas que dice, quizá no en todas, porque mi percepción incluso de la religión católica no me lleva a ser tan fundamentalista como él, ¿no? Aunque sí soy católico, ¿verdad? Entonces este hombre pues llega a decir, por ejemplo, que cómo es posible que después de, para él y para mí, eso sí, nefasto Concilio Vaticano II, se hayan eliminado de las funciones religiosas de Semana Santa de cerca de 2000 años jaculatorias que en todas las misas de Jueves Santo se decían, pidiendo la Iglesia Católica, pidiendo el párroco perdón para los pérfidos judíos, pidiéndole perdón a Dios para los pérfidos judíos por no reconocer al Señor Jesucristo y todo esto. Es decir, que la frase era incluso bien intencionada, aunque incluyera la palabra pérfidos, no decía malvados, ni asquerosos, ni cosas así, solamente decía pérfidos, ¿no? Bueno, pues esa oración fue eliminada a partir del Concilio Vaticano II. No vamos a hablar, pero es porque se podría hablar largo y tendido sobre el concilio. Y posteriormente, el que incluso a mí mismo, ¿no?, me ha hecho reflexionar, porque está muy bien, es un libro que se ha escrito hace 2 años por el profesor catedrático de Historia de la Universidad de Tel Aviv, Shlomo Sand, que es La invención del pueblo judío, escrito por un judío historiador, antisionista, pero que nos da todas las claves para demostrarnos que realmente no existe nada cromosómico ni genético diferencial respecto a una persona de religión judía o un judío y cualquier otro ser humano. Y claro, lo que él dice, pues un hombre que tendrá ya alguna edad, bueno, todo esto realmente empezó desde ese punto de vista pues a partir del año 60, 62, 63, porque anteriormente, incluso en los 50 y los 40, los judíos que se habían establecido en Israel no tenían esa motivación prosionista tan profunda, ¿no? Como dice finalmente, dice, bueno, es que realmente sería una desilusión para la mayor parte de los judíos que viven en Israel y sobre todo para las castas dirigentes sionistas el tener que reconocer ante el mundo
una vez que nos explica cómo el proselitismo judío se desplazó por varios puntos del mundo, el saber que los judíos que hoy día, los israelitas que viven allí hoy día, no descienden ninguno de ninguna casa de David ni nada que se le parezca, sino más bien de bereberes del norte de África y de jinetes de las estepas del Cáucaso y otras zonas. Y esos son los descendientes de los que viven allí en aquel momento, ¿no? Desmitifica, como te digo, el judaísmo como nación, como pueblo o como etnia. Claro, el intentar quitar o desarraigar de muchas mentes, de un pensamiento y de otro, el que no existe tal cosa como una etnia judía única, porque, por ejemplo, el judío sefardí con el judío askenazi no tienen nada en común, fisionómicamente, ¿no? Entonces, creo que mucha gente, el judío es otra cosa, es la cábala oscura, es el Talmud, ¿verdad? Y de eso podríamos hablar, ¿no? Cábala oscura, Talmud, la guerra. Bueno, el mismo Francisco Paradela ya habla de que la masonería, no como masonería, sino como lo que después se adueñó de la masonería de las catedrales, según él, fue formada inicialmente por Herodes Agripa y por otros 8 altos cargos de Israel para hacer frente y para infiltrar al movimiento cristiano naciente en Jerusalén en aquellos momentos, ¿no? Y que ya se estableció como un movimiento para luchar contra la cruz de Cristo. ¿Y actualmente cómo ves las relaciones entre la Iglesia y la masonería? Por ejemplo, hay un libro, ¿no?, que hablábamos antes, el Opus Dei. El Opus Dei es un libro que entiendo que está escrito por que es un seudónimo, la persona que lo escribe. Da mucha información sobre el fundador del Opus, sobre algunos aspectos no muy bien conocidos de su vida, que si muchos de sus seguidores fueran conscientes, quizá pues se bajaría de los altares a los que ha sido subido, ¿no? San José María, ¿no? Porque mucha gente sabe y otra presume el que una canonización tan rápida solamente pudo ser debida a unas inyecciones financieras muy grandes por parte del Opus Dei al Vaticano, pues para aliviar aspectos de la banca vaticana de aquellos años 70 y tantos, 80 y toda esa clase de cosas, ¿no? Entonces, sí, el Opus Dei, junto con los jesuitas, son las dos grandes órdenes que más tienen en el Vaticano, más poder. ¿Legionarios también? Los legionarios de Cristo tienen menos poder, según tengo entendido, porque ya sabes que básicamente se origina en México, es algo muy local, muy local. Sí, había dinero por medio, habían cantidades de dinero por medio, pero desde que se demostró la homosexualidad de su líder y fundador, pues ha tenido un gran demérito y hoy día se habla mucho menos de ellos, ¿no? Pero en el PP hay personajes importantes dentro de... Tengo entendido que sí, yo he oído de al menos 2 o 3 o 4 personas que pertenecen a los legionarios de Cristo. Claro, eso habría que ver la conciencia individual de cada persona, porque tú puedes hablar de que si la orden tal, la orden o el colectivo tal, generalizar, pero la persona X es legionario de Cristo y a la vez esto está ahí porque quiere estar ahí, porque le han dicho que tiene que estar ahí para servir a ciertos fines, o realmente es una persona creyente que cree en Cristo. Habría que ver a la persona específicamente. Yo no me atrevo a juzgarlo si no paso al menos 5 minutos hablando con la persona, ¿no? Muy bien. Porque, bueno, también dentro del gobierno hay gente como Aznar que parece que... Perdón, sí, esto entraría, digamos, he hablado del bloque tradicional, y ahora en el bloque de lo nuevo que pasa, de lo nuevo que sucede, pues temas, por ejemplo, como que el señor Aznar, que en el año 2001 le prohibieron la entrada en Israel por ciertas cosas, sin embargo se convirtió, o fue convertido o reconvertido, y desde hace los últimos 2 o 3 años y pico, pues se ha convertido en el presidente de la Asociación Amigos de Israel, por lo cual me imagino que debe obtener pingües beneficios, porque no solo por las buenas empieza uno a hablar de que pues si Israel se hunde, nos hundimos todos, y Israel es el frente en el que tenemos que estar porque es la única democracia rodeado de dictaduras y cosas por el estilo. Es algo que yo no sé de dónde le viene esa reconversión. Si a lo mejor es debido, entre otras cosas, como digo, aparte de los capítulos dinero, a que su hija se casó con un judío argelino, que es Alejandro Agag, y entonces por cuestiones familiares, ¿no?, tenga una simpatía mayor. Porque por ejemplo, sí sabemos que entre sus múltiples actividades está la de ser el hombre de Rupert Murdoch en España. Rupert Murdoch ya sabemos que es el gran magnate de la prensa, que ha tenido varios ejecutivos suyos de televisión y de periódicos en Londres, juzgados y convictos por delitos de espionaje, ¿verdad? Bueno, pues el señor Rupert Murdoch, sin embargo, es
obviamente sionista en cuanto a que obedece el mundialismo capitalista, pero no tengo constancia de que sea judío, ¿no? Curioso, pensaba yo que sí. Muy bien. Estábamos con el tema pues de Cataluña. Perdona, sí. Bueno, hay tantos temas que... Estamos en Barcelona y yo quiero mencionar esto porque ha pasado algo muy recientemente. Yo ya mencionaba ahí que en el año 2012, a finales, pues he entresacado algunos artículos del diario Haaretz israelí que menciona una visita del señor Oriol Pujol con varios empresarios y lo bien que se llevaban con Israel, y declaraciones un poco insólitas y que no han tenido ninguna repercusión diplomática ni protesta que yo sepa, como es, por ejemplo, el que Israel oficialmente se posiciona en el sentido de decir, pues Cataluña tiene que ser para los catalanes, igual que Israel es para los israelíes, y nosotros le apoyaremos en todo. Y además el señor Oriol y los empresarios que van dicen, es que cuando tenemos la independencia, Israel nos va a abrir las puertas de los mercados de Estados Unidos y toda esta clase de cosas. Es algo increíble, claro. Y de una manera circunstancial ha tenido esto seguimiento hace pocos días, cuando el señor Mas, que yo no sé si va a misa o no va a misa aquí, y se arrodilla o no se arrodilla, porque hoy día la mayor parte de los católicos tampoco se arrodillan en misa, pero sin embargo va a Israel, se pone una kipá, se arrodilla, se tira a tierra con un eso de flores, con fervor inusitado por los caídos en la Shoah, ¿no? En el Holocausto, ¿no? Es increíble. Después, además, hay otro gesto que es inadmisible también desde un punto de vista oficial para España. Hay unas fotografías con el embajador de España y el antiguo terrorista Simón Peres, que es el actual presidente de Israel, pero este señor se sabe que fue terrorista en aquellos momentos, ¿no? Pero está en la bandera de Israel y la bandera de España. Sin embargo, el señor Mas no se quiere fotografiar con la bandera de España detrás. Y hay una fotografía en la cual hay dos banderas de Israel. O sea, Simón Peres pues le hace caso en ese aspecto. Sin embargo, y para terminar esta anécdota, y claro, obviamente se sigue diciendo que Cataluña para los catalanes y que Israel lo van a apoyar hasta el fondo, ¿no? Sin embargo, el señor Simón Peres le dice una cosa que yo no sé si deja frío o no al señor Mas. A mí me hubiera dejado frío si quisiera ser el presidente de un gobierno, de una nación o de un pueblo. Usted no se preocupe, esto es la prensa lo dice, es que usted no se preocupe porque, como diciéndole, si va a ser independiente o no, y va a ser usted, eso no importa, porque tenga usted en cuenta que de aquí en adelante quien va a regir los destinos del planeta son las corporaciones multinacionales, directamente. Y claro, y punto. Y nadie dice nada, ni Mas dice nada, ni el gobierno español. Cualquier presidente de gobierno del mundo diría, ¿qué quiere usted? ¿Que mi trabajo no lo voy a tener? ¿Porque van a mandar otros? ¿O cómo es la cosa? Claro, que dicho esto, también hay que tener en cuenta lo siguiente. La jugada sionista en esto que quieren de este mandato de las corporaciones, lo tienen un poco hasta fácil, con una población generalmente amansada y lobotomizada. Y es decirle, pero vamos a ver, les vamos a hacer un favor. Les vamos a librar a ustedes de todos sus políticos, que son todos unos corruptos, como están en los periódicos y como ustedes saben. Las corporaciones, al fin y al cabo, ¿qué van a hacer? Darles trabajo. No van a decir ni qué clase de trabajo, ni con qué sueldos, ni de qué manera, ni siquiera quieren, ni si la gente quiere que sea esclava, ni si todos van a tener trabajo. Eso no lo dicen. Pero ha salido en los periódicos y a mí lo que me asombra es que ni Mas ni ningún otro gobernante del mundo ha dicho, señor Peres, ¿pero qué me dice usted? Que ya no va a haber democracia, que la gente ya no va a poder votar a sus gobiernos. Es increíble, ¿eh? Bueno, de hecho se va a constituir una empresa SA, ¿no? Mundial, ¿no? Por ahí van... Sí, eso sería el mundialismo, porque a falta de, posiblemente, de poder conseguir es un gobierno de iuris, digamos, votado democráticamente, puesto que hay mucha resistencia. En Occidente no nos damos cuenta, pero gente que viajamos a otras latitudes, en otros países muy respetables y con docenas, casi centenares de millones de habitantes, no están de acuerdo con eso en absoluto. Entonces, lo que sí saben es que si pudieran hacer esta sociedad mundial, que lo tienen hecho, sí, sería constituir una sociedad, porque imagínate, del millón y pico de sociedades multinacionales mayores de este mundo, están manejadas accionarialmente, directa o indirectamente, en porcentajes controladores por 147 corporaciones de este mundo. Todo informatizado. Y las 147 corporaciones, pues ya nos podemos imaginar qué apellidos son los últimos tenedores de las acciones, ¿no? Que son los mismos de siempre. Los que financian son... Los que financian son los que tienen el dinero ya de facto y además la capacidad de emitir dinero virtual
en cantidades ilimitadas si fuera necesario. Esto que es la Reserva Federal Americana desde el año 13. Bueno, esto es la ilegalmente fundada Reserva Federal Americana, que se funda en 2013 en Navidades. 1913. En el 13. En Navidades de 2013, no sé si fue el día 22 o 23. Con Wilson. Con el presidente Wilson. Se forma ilegalmente porque en aquel acto lo que hace es un número de congresistas no suficiente y sin quórum para dar una validez, legisla el que 12 banqueros europeos tengan la capacidad de emitir moneda y de prestarle dinero al propio Estado, ¿no? Wilson no quiso inicialmente hacerlo. Lo que pasa es que le hicieron un pequeño chantaje. Pues sí o sí. Wilson, no fue un sí o sí. Pero yo lo que he investigado es que Wilson era profesor académico anteriormente y que en el campus donde enseñaba, pues tuvo la situación de tener una relación con la esposa de otro profesor. Y esto, claro, pues mientras que no eres nadie, no te sale. Pero cuando es alguien... A lo mejor la mujer nunca tuvo intención de hacerle ningún chantaje porque tampoco lo necesitaba, pero alguien le diría, ahora es el momento de hacerle chantaje. Y le pidieron $40.000 de los de entonces, que era mucho dinero. Y él, pues, no los tenía, no tenía los 40.000. Sin embargo, algunos de sus asesores y financiadores de campaña sí los tenían. Y él fue, digo, aquí tienes los 40.000 y firma. Y a partir de entonces, el pueblo americano está siendo robado, ¿no? En billones de dólares de intereses. De hecho, mucha gente tampoco sabe, estamos hoy a 22 de noviembre, dentro de un mes y un día se cumplen los 100 años que fue el mandato inicial que le dieron a la Reserva Federal. Es decir, que dentro de un mes y un día o la Reserva Federal o prorrogan el robo del pueblo americano o tienen que hacer cualquier otra cosa. Yo no sé lo que van a hacer, pero si lo hacen, desde luego, lo van a hacer a sabiendas, mucha gente en Estados Unidos, de que realmente fue ilegalmente constituida y prorrogarán, si es que el robo del pueblo americano. ¿Y cómo entiendes tú que en la Segunda Guerra Mundial grandes sionistas financiaban a Hitler, por ejemplo? Yo lo tengo, yo personalmente, puede que esté persiguiendo a judíos. Yo puede que esté equivocado, pero yo lo tengo muy claro en cuanto a que son los mismos intereses mundialistas financieros los que llevan financiando las guerras a ambos lados de las mismas guerras los últimos 200 años. De hecho, en el año 1848, la madre de la matriarca de la familia Rothschild dijo: si mis hijos quisieran que no hubiera guerras en el mundo, no las habrían. Consecuentemente, pueden desencadenarlas. Lo hicieron así con la Primera Guerra Mundial, para hundir el imperio cristiano de los zares y parcialmente el alemán, y segunda, a la Alemania fascista. ¿Cómo surge la Alemania fascista? Pues surge por un tratado de Versalles totalmente tergiversado, donde realmente la nación alemana se la puso de rodillas, cuando estaba en armisticio y no vencida por las armas. Y se crea una situación con la República de Weimar. Lo que quiere decir es que van apareciendo elementos controlados por las altas élites mundiales, en los cuales surge un joven Adolfo Hitler en un joven partido que no tenía dinero ni financiación. Era un pintor, creo. Pero si ese partido no hubiera tenido algo de financiación, no hubiera ido hacia adelante el partido. Eso como partido. Pero es que en un momento determinado, ya cuando finalmente ese partido, financiado obviamente, llega al poder en el año 33, la banca judía sionista inglesa y americana financia al Estado alemán en cantidades ingentes para lograr un fin. Dos fines. Bueno, un aumento de vida de la población. ¿Por qué? Por el líder que lo está llevando. Y también que ese país se arme hasta los dientes y pueda llegar a ser un enemigo inicialmente creíble para una Segunda Guerra Mundial. Una guerra hace falta de enemigos. Claro. Y entonces, ellos necesitaban que Alemania fuera el chivo expiatorio, llevarla hasta un nivel en el cual tuviera un ejército súper potente que le hiciera creíble para una guerra. Claro, pero para mí que Hitler realmente no sabía dónde se metía, y lo demostraron las circunstancias. Porque no, aquí Europa, pues Inglaterra, Francia, esto, algo así, lo de Rusia ya veremos, porque el 39 la excepción era distinta al 41, pero él nunca pensaba, él pensaba en una rendición o en un acuerdo a corto plazo con Inglaterra, nunca creyó, porque tendría palabra dada de que Estados Unidos nunca entraría, pero claro, cuando te ves que te van haciendo la envolvente y que los últimos dos o tres años estás luchando
con fuerza superior de 5 a 10 a 1, te das cuenta, yo no sé si él se lo dio, de que nunca tuviste ninguna esperanza y que fuiste llevado ahí como persona, como partido y como nación a un matadero programado por los sionistas financieros internacionales, ¿no? Que es para mí una de las cosas que están intentando hacer ahora, uno de los varios supuestos que tienen para llevarnos a una tercera guerra mundial, siendo en este caso el enemigo creíble, financiado, China. ¿Por qué? Pero empezaría esta guerra después de Siria con Irán, ¿tú crees? Son pasos, son pasos. Bueno, afortunadamente, te tengo que informar porque... Tú estuviste en Irán hace poco, creo, ¿no? Sí, bueno, yo primeramente te hablo de Siria. Sí. Siria, este libro mío, El Nuevo Orden Mundial, ha sido traducido al árabe y me han dicho últimamente, tengo la invitación hecha hace ya un año, de que cuando esté impreso y la situación esté mejor, puedo ir allí a hacer presentaciones. Claro, todos sabemos lo que ha pasado en Siria, lo que está pasando. Pero hay poca información últimamente de lo que está pasando recientemente y pocas noticias en televisión. ¿Qué quiere decir? Que Occidente, el sistema occidental, la masonería y el sionismo, tienen pocas noticias que dar a la población respecto a logros en el triunfo o en la lucha contra el criminal al-Assad. Porque sobre el terreno lo que está pasando es todo lo contrario. Afortunadamente, gracias a apoyos de países como Irán y sobre todo Rusia, que ha parado a la altura del 24, 25, 26 de agosto, lo que podía haber sido un primer ataque misilístico que hubiera ido llevando a una espiral totalmente diferente para Siria, para Irán y para Rusia. Claro que Rusia ha puesto los pies en donde tenía que ponerlos y ha dicho, no, ya esto no va a ser así, no va a pasar así. Yo creo que Con lo cual, Irán, ellos necesitaban de haber limpiado el asunto Siria antes de meterse con Irán. Irán, yo he estado, como mencionabas antes, he estado 4 veces anteriormente, desde el año 2011, mayo, hasta ahora, invitado a conferencias internacionales. También voy a ir la próxima vez, el día 26 de diciembre de este año, hasta el 10 de enero, porque este libro, Los lobbies sionistas en España, ha sido traducido al persa, va a ser publicado allí, yo voy a hacer presentaciones, y una de las cosas que voy a hacer es, estando allí, también enterarme de cuál es la posición actual, ¿no? Porque hay una diferencia obvia entre el posicionamiento del presidente Netanyahu, al cual conocí 3 veces allí, y el actual presidente Rouhani. Aunque también tenemos que decir que lo que digan o hagan los presidentes electos de ese país, que son electos, tiene una importancia relativa en cuanto a lo que realmente decida la persona que realmente rige el país, que es el líder supremo o Ayatollah Khamenei. Ajá, okay. ¿Rusia para ti no está tan controlada como Estados Unidos a nivel sionista? Rusia ha estado controlada y todavía sigue bastante controlada, no sé hasta qué porcentaje. Lo que está muy claro es que es muy diferente el control sionista que ya había con Stalin, o después en la Guerra Fría, o después de la debacle programada por el sionismo para que Rusia se derrumbara, que por cierto en ese proceso de derrumbe, en los años 90 y tantos, Rusia fue esquilmada por las corporaciones y por la banca sionista en aproximadamente unos 700.000 millones de dólares, de un país que no era rico precisamente. Han pasado otras cosas después, hay un nuevo presidente, ya sabemos que era un hombre de la KGB, pero lo que sí sabemos a efecto práctico es que Rusia, pues por ejemplo, la religión ortodoxa ha vuelto a refrescar y a reverdecer sus laureles, ¿no? Hemos visto que en temas preconizados por el nuevo orden mundial, como es los lobbies abortistas, los lobbies homosexuales, pues el presidente Putin está tomando una deriva totalmente diferente, pues prohibiendo las manifestaciones del orgullo gay, ¿verdad? Encarcelando, si es necesario, a ese grupo de señoritas Pussy Riots, ¿no? Por hacer temas obscenos, y además con unas palabras muy adecuadas y muy correctas, criminalizando o penalizando muy recientemente, en los últimos 5 o 4 meses, el hecho de que haya proselitismo, ¿verdad? Tanto en las escuelas, que pasa en Occidente, y allí está empezando a pasar, como con personas mayores, de cualquier tendencia sexual no tradicional. Lo cual a mí me parece que debe estar muy de acuerdo con conversaciones y apoyado por la Iglesia Ortodoxa rusa también, ¿no? Eso y lo que ha pasado con Siria, porque Siria hubiera sido bombardeada con misiles y ahí una gran operación hubiera comenzado si no hubiera pasado una cosa que es poco conocida, porque se habló en aquellos días, 2 o 3 días antes del posible bombardeo, de que 2 misiles
de que Israel había hecho una prueba con un par de misiles en el Mediterráneo y que habían caído al agua. ¿Alguien los paró? Bueno, esa es la cosa. Esa es la versión oficial, porque todos los servicios de inteligencia habían detectado los 2 misiles y que habían caído. Lo que pasa es que hay 2 versiones que yo he oído. Una tiene menos veracidad, verosimilitud, que es que un submarino israelí habría lanzado esos 2 misiles hacia Siria, misiles americanos, para promocionar un ataque de falsa bandera, diciendo que eran los americanos. Sí, y que los americanos, al detectarlo, habían mandado misiles interceptadores y lo habían... Esa es la versión que he oído más. He oído otra que me parece más creíble, a mí personalmente, como experto en temas de suministros de militares y todo esto. Y es que, aparentemente, esos 2 misiles habrían sido lanzados desde aguas cercanas a Rota, en España, por americanos, por buques americanos. Y que la intención era, en este caso, no sería la de falsa bandera, porque ellos lanzaban los misiles e iban hacia Siria. La intención sería precisamente la de testar, la de probar la capacidad real de las contramedidas misilísticas rusas, para ver si realmente los misiles rusos en la práctica podían destruir sus misiles en vuelo, y que fueron los rusos los que tiraron los 2 estos, ¿no? Al día siguiente o a los 2 días, en Inglaterra, la Casa de los Comunes dijo: nosotros no iremos a la guerra acompañando... Esto me chocó mucho. Bueno, al día siguiente, no iremos a... Pues claro, era sobre el 11 de septiembre, creo recordar. Sí, porque es que los ingleses también pillaron el tema, sabían que lo dice, los rusos tienen esta capacidad de intercepción y nosotros no vamos a la guerra, ¿no? Y Obama también se fue hacia atrás. Me debo complementar esto con otra información, y es que no solamente se trataba de que los rusos tenían capacidad de esto. El ejército sirio dispone de aproximadamente unos 1000 misiles rusos supersónicos. Supersónicos quiere decir, normalmente la mayor parte de los misiles atacantes son subsónicos, y el tema de la velocidad tiene mucho que ver, desde el momento del disparo. Con un misil supersónico puedes interceptar con muchas más garantías a los que entran. Es decir, por un lado, podían haber interceptado la mayor parte de los enviados. Por otro lado, podían haber enviado un número notable de esos misiles hacia los barcos que los hubieran lanzado y hubieran incinerado varios de estos barcos. Pero son submarinos, ¿no? No, submarinos no, incluso barcos de superficie, ¿no? Que los enviasen. Y finalmente, una parte de esos 1000 misiles, los sirios, como última carta, los tienen apuntando a diversas ciudades israelitas. Y no pueden, y son de tal velocidad que no pueden pararlos, los misiles Patriot no pueden pararlos, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas cosas, te puedes entender por qué los ingleses dijeron: nosotros no. Y Obama también se descolgó y se dijera: yo tampoco, ¿verdad? Fue curioso. Bueno, y ha sido muy providencial, porque si no estaríamos a estas alturas, habríamos ya entrado en una escalada y 3 o 4 países más hubieran... Porque Israel tiene muchas en Dimona, creo que tiene grandes cantidades de ojivas nucleares. Bueno, Israel pasa una cosa, este es un secreto, es como digo, es el secreto del polichinela, sobre todo en los servicios secretos, y, ¿verdad? Pero la prensa no lo publica, ¿no? Israel, la última guerra que tiene con los árabes es en el año 1973. ¿Y por qué no ha habido ninguna guerra después del año 73? Pues porque la guerra del 73 fue una guerra falsa, una guerra en la cual se pusieron de acuerdo a Estados Unidos, Israel y Egipto. La forma en que pasó fue que hubieron finalmente más muertos israelíes de los que tenían que haber habido, pero Saddam, el egipcio, quedó reforzado en aquel momento. Fue una guerra falsa en cuanto que estaba totalmente acordada para los temas del Sinaí. Pero después de aquello, en todo caso, ya Estados Unidos le hace una cantidad inicial de ojivas nucleares a Israel. Después les ayudó en un desarrollo local para que también ellos tuvieran su tecnología. Bueno, y por ahí iba la cosa. Y claro, con un número que se calcula hoy día de 200 ojivas nucleares, pues es muy difícil que cualquiera, ni Siria, ni Egipto, ni nadie, quiera mandar divisiones al ataque, porque ya posiblemente contestarían con alguna ojiva nuclear barriendo a la mayor parte del ejército, ¿no? Muy bien, pues ya casi para terminar, ¿qué consejo darías tú a la gente de la calle, a la gente normal, que puede, en caso de que haya una guerra, o depende cómo...? Bueno, mira, yo tengo hay un vídeo mío colgado en YouTube que se llama, una entrevista que me hace en la Caja de Pandora hace un año y pico, 2 años casi, en la cual el título es Colapso financiero y Tercera Guerra Mundial. Mi estudio geopolítico y geoestratégico del mundo me dice que
esa guerra que quieren, que querrían, tercera guerra mundial, que quieren el alto sionismo, que son eugenistas, ¿no? Y que querrían posiblemente borrar del mapa a 4.000 o 5.000 millones de personas, va teniendo cada vez menos posibilidades, porque existen bloques antagónicos, incluso dentro de Occidente existen diferencias. Por ejemplo, ya sabes que en Estados Unidos no solamente está aquello que controla el sionismo, sino que existe, parece ser, un número cada vez más creciente de militares patriotas, ¿no? Entonces, yo creo que no va a tener lugar esa gran tercera guerra mundial a escala nuclear. El que hayan ciertos conflictos a nivel local no sé cómo va a poder ser evitado. Pero lo que sí digo en el vídeo es que del colapso hay que tener mucho más miedo del colapso financiero que de la tercera guerra mundial, porque del colapso financiero yo creo que no nos libra nadie. ¿Por qué? Porque igual que hace 6 años tuvimos toda la experiencia de los subprimes y las hipotecas. Esto viene de Goldman Sachs, que son ellos mismos. Claro, también, ¿no? Pues ahora lo que tenemos pendiente es otra cosa. Es otra cosa que se está dilatando en el tiempo, que es la explosión de la deuda soberana de muchos países. Por ejemplo, y el país más endeudado del mundo es Estados Unidos. Correcto. Estados Unidos tiene una deuda oficial ya de cerca de 17 billones, con B, o sea, trillions suyos, pública, y de cerca de otros 60 billones privados. Es una deuda impagable desde todo punto de vista. De hecho, estamos viendo, pues hemos visto hace un mes y pico, cómo se ha aprobado hasta el 4 de febrero el que la Reserva Federal siga emitiendo dinero virtual de ordenador, otros 400.000 millones, solamente para salvar este gap de aquí a entonces. ¿Y después qué va a pasar? ¿Otros 4 meses? ¿Otros 5 meses? Bueno, pero esto tendrá un recorrido más o menos largo, pero yo no creo que sea demasiado largo. ¿Por qué? Porque es déficit, más déficit, más déficit. La gente se va dando cuenta de que eso es impagable, la gente cada vez está más concienciada, por ejemplo, en temas como la gran mentira y el autoataque, el ataque de falsa bandera del 11 de septiembre. Por cierto, ¿qué pasó en el Pentágono? Que se evaporaron como 3.000 millones de dólares. ¿En el Pentágono? En el Pentágono. Bueno, el día 10 de septiembre. Sí, se ha hablado mucho sobre esa famosa evaporación de dinero el día anterior. Hablando de esto. Sí, y que después precisamente aquel misil, que no avión, obviamente, que impactó en el Pentágono, específicamente habría entrado en una zona donde pudo volar y destruir muchas de las pruebas, ¿no? Te voy a decir la verdad, he oído hablar del tema, pero no soy un gran experto en él, conozco mucho más, como menciono aquí en mi libro también, El Nuevo Orden Mundial, que por cierto el editor tuvo la idea de poner el tema de las Torres Gemelas, las dos con las cuales sí impactaron aviones, ¿verdad? Pero también hubo una torre número 7 que mucha gente no sabe que fue demolida en 7 segundos y no había impactado ningún avión sobre ella. Es decir, el 11S es un tema ya en sí mismo, como tú sabes, y yo creo que cada vez más gente, más americanos, están siendo conscientes de esto. Había también la Torre 6, que nadie ha hablado de ella, que es donde se lavaba todo el dinero del narcotráfico. No sé si sé que la 6 había oído menos. Había oído de que la 7 era realmente era la de Giuliani. Giuliani tenía ahí un gran... búnker, en la planta 23 había el búnker del ayuntamiento. Del ayuntamiento de Giuliani, ¿no? Todo el complejo de la... No, es que lo del 11S es algo... Sin el 11S no hubiera sido posible ni atacar a Afganistán, ni a Irak, ni lo de Libia, ni nada por el estilo. Y claro, eso es algo que necesitaban en su hoja de ruta los Estados Unidos como brazo armado de Israel, por un lado, y para también parte de su bancarrota económica ir soslayándola en base a la producción militar, ¿no? Para sostenimiento de la industria militar, ¿no? Los neocons. Bueno, los neocons, no eches tampoco... Es que, bueno, pasa cuando... Neocons y demócratas en Estados Unidos es como cuando en España se habla de izquierdas y derechas. Yo personalmente creo que es un anacronismo el que mucha gente sigamos hablando en derechas e izquierdas cuando es una invención en término ¿verdad? Acuñada después de la Revolución Francesa por la masonería, simplemente porque los tradicionalistas estaban sentados a la derecha y los más liberales a la izquierda, y desde entonces derecha e izquierda ya están ustedes divididos, mátense ustedes entre sí, ¿no? Muchas veces es la forma en la cual ellos lo tienen. De hecho he oído de que hay unos libros en Francia últimamente hechos por algunos filósofos que hablan de, ¿cómo se llama?, de la droite de valeur, la derecha de los valores, la gauche de la justice, y la izquierda de la justicia, ¿no?
Bueno, pero hay que decir, ¿y por qué no se puede pensar en ambas cosas simultáneamente y huir de que te etiqueten? Yo personalmente, si alguien quisiera etiquetarme a mí como de izquierdas o como de derechas, diría, vamos a ver, vamos a hablar. Siéntese usted ahí 2 horas delante de mí y vamos a hablar por qué me etiqueta usted o de derechas o de izquierdas, ¿no? Muy bien, pues no sé, ¿alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero? Bueno, solamente aparte de que, el tema de que Israel favorece la independencia de Cataluña, ya veremos a dónde lleva eso, el tema también de que, por ejemplo... Pero ellos tienen poder para hacerlo, para ayudar a Cataluña, al igual que financiaron Banca Catalana en su momento. Bueno, sin embargo, otro catalán hizo un gran desfalco en Banca Catalana y ese tema no se ha seguido mucho en Cataluña, ¿no? Sí. Lo cual es una pena, ¿no? Pero, no, lo que quiero decir es que aparte de eso, para mencionar y para quizá... yo diría que hay un tema, hay una ley, se están cambiando temas en el Código Penal recientemente. El ministro de Justicia ha promovido una serie de renovaciones y una de las renovaciones es interesantísima porque está supuestamente hecha para que en España, 70 años después de unos supuestos acontecimientos, también sean criminalizados delitos de de opinión o de expresión, como en Alemania y en Francia. Y en este sentido, en España, tú puedes negar a Dios, negar que Estados Unidos bombardeó Hiroshima y no te pasa nada, y sin embargo una persona no podrá negar, no sé si dudar, ¿no?, pero negar el que no tuvo lugar el Holocausto, o por lo menos no como está contado por la historia oficial. Esto va a ser delito y criminalizado. Pero está prohibido ya. En España no. En Francia. Por eso digo que en Alemania y en Francia ya está prohibido. ¿Aquí aún no? Aquí no lo está. Pero con esta nueva ley que quiere que dentro de este cambio de leyes, lo que ha introducido el señor Gallardón, que por cierto en el libro sale en artículos retratado como un amigo sincero de Israel, ¿verdad? Pues sí, quiere que cualquier persona que niegue el Holocausto, es un delito de opinión, sea juzgado y presumiblemente llevado a la cárcel, lo cual estaría en contraposición con lo que dijo el Constitucional sobre este mismo tema en el año 2007. Yo no sé cómo quiere sacarlo adelante, ¿no? También quiere penalizar muestras de respeto o de apoyo o de apología del fascismo y del franquismo. Si alguien se declara pro Stalin y pro genocida Stalin y pro comunista, no pasará nada, ¿no? Pero de otra forma sí. Es algo que no entiendo. No sé si realmente va a pasar el trámite parlamentario tal como está ahora escrito, pero de verdad sería un golpe a la libertad de expresión inaudito, ¿no? Pues no sé, si os parece, si no hay nada más, lo dejamos aquí. Pues os agradezco mucho la oportunidad, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias.